mira, vino a quitar el pecado del mundo. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos interpretar? De hecho, tenemos otras partes de la Biblia que parece que reiteran esta misma idea. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta misma idea la vemos también reflejada en 2 de Corintios 5:19. Yo se los leo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, si nosotros lo vemos, decimos, caray, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo conciliamos esta salvación que parece universal y que no parece determinada? Bueno, todo va a depender que entendamos por mundo. Volvemos al mismo problema o a la misma situación que aparece con los judíos y esta idea de únicamente considerar la salvación para ellos y no para el mundo. Esto está presente. Esa misma idea es lo que alimenta a a Pablo y a Juan a hablar de todo el mundo. O sea, imagínense, para los judíos incluso ellos pensaban que los gentiles era el combustible que usaba Dios para mantener el infierno prendido. A ese grado era la idea de los judíos, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Cómo podemos entender esta idea que se refiere al mundo? Bueno, vamos a ver otras partes de la Biblia en donde también se refiere al mundo, para ver si mundo se refiere a todas las personas, a toda la humanidad, o tiene una idea diferente. Hechos 19:27. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. ¿Realmente era que todo el mundo estaba rindiendo adoración a Diana? No. Lo que pasa es que se refiere a una expresión de como hoy también venimos y en una fiesta, por ejemplo, hicimos, o en una reunión, por ejemplo, de la iglesia. ¿Quién vino? No, pues vino todo el mundo. Bueno, ¿todo el mundo vino? No. Todo ese mundo del que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, obviamente aquí esta expresión no se refiere a todo el mundo, no se refiere a todas las personas que integran el mundo. Es una expresión que quiere decir muchos. ¿Sí? Implica la humanidad en general. Es decir, hablando como todos, pero no todos y cada uno de nosotros. No cada individuo. ¿Sí me explicó? Vamos a otro ejemplo. También en Hechos 24:5. Están hablando de Pablo. Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo y cabecilla de la secta de los nazarenos. O sea, otra vez la misma expresión. Ni los judíos habían llegado a todo el mundo, ni Pablo había llegado a todos los judíos de ese momento. Pero es la misma expresión. Entonces, si nosotros hablásemos de que esta expresión de todo el mundo en los versículos primeros que mencionamos se refiere a toda la humanidad, tendría que ser congruente con estas partes. Tendría que referirse de la misma forma a mundo. Pero vuelvo a lo mismo, es una forma de hablar, es una forma de expresarse. Incluso aquí, por ejemplo, en el momento en que se da este versículo, Pablo ni siquiera había llegado a Roma, entonces no había llegado a los judíos que estaban en Roma, ¿de acuerdo? Entonces no puede implicar literalmente lo que las personas quieren hablar acerca de
del sacrificio universal de Jesucristo, ¿sí? ¿Vamos claros? Pero, ¿qué expresión más clara sino la que también usa Juan y la que usa el propio Jesús? Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nuevamente vemos ahí una oposición entre el mundo y un sector de los escogidos, de los elegidos de Dios, destinados para salvación. ¿Queda claro? Entonces, no refiere a salvación universal. ¿Sí? En este tiempo también esa expresión la usamos porque decimos, ahí vino todo el mundo. Exactamente, es la misma expresión que hoy usamos. Entonces, ¿por qué fue importante llevar estos puntos? Porque finalmente vamos a tener, como cristianos muchas veces tendremos que defender lo que otros defienden, las otras doctrinas o las formas en que atacan, sobre todo porque atacan mucho que los calvinistas son muy duros o son muy, o tienen a un Dios muy, muy cerrado, ¿no? Y finalmente lo que sucede es que usan versículos sacados de contexto para defender cosas que la Biblia no enseña. ¿Ok? Entonces por eso es importante que lo veamos. Ahora, Miguel no... Sí. Yo quiero sí, fue inspirado por Dios este libro, porque hay estas expresiones que pueden prestarse a confusión. La primera es... la primera pregunta es sí, fue inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3:15, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces la primera respuesta es sí, toda la palabra es inspirada por Dios. Cada letra. Entonces cuando escribió, por ejemplo, Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿esto es inspirado? Bueno, esto ya está en español. Muy bien, ¿Okay? Hay que entender que la palabra inspirada es la palabra originalmente dada, sea en griego, sea en arameo o sea en hebreo. ¿Ok? Por eso, si se fijan, muchas veces nosotros usamos el diccionario para decir, bueno, esta palabra en griego es esto. Eso es el primer caso. El segundo, hay que saber que también Dios usó la cultura, la situación personal, la situación ideológica de cada uno de los autores de la Biblia. Entonces, ¿cada palabra fue inspirada por Dios? Sí. ¿Proviene de Dios? Sí. ¿Proviene del hombre? Sí. Inspirado por Dios. De hecho, si nosotros vemos, todo esto se encuentra en el primer, ¿cómo se llama? En la primera doctrina que vimos acerca de la Biblia, la palabra de Dios. Ahí explico todo este punto. Lo estoy oyendo, ¿eh? Pero, no, yo sé. Te lo digo porque ahorita no puedo entrar a los detalles. No, claro. Pero, finalmente, ¿qué es lo que sucede? Cuando encontramos aparentes contradicciones, realmente lo que tenemos que hacer es averiguar, entender un poquito más. El contexto del libro, el contexto del párrafo, el contexto de la frase, quién lo dice, cómo lo dice, en qué momento lo dice, a quién se lo dice, y también dentro del contexto de toda la Biblia. ¿Sí? Okay, ¿De acuerdo? Gracias. Gracias a Dios, con gusto. Ok. Bueno, ¿en qué me quedé? Ok. Me gusta cómo lo dice Miguel Núñez. Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. ¿Ok? Lo repito. Cristo murió por todos los hombres sin distinción, pero no por todos los hombres sin excepción. Finalmente, esa es la idea que nos da todos estos contextos de la Biblia. Todos los versículos que hemos venido viendo, incluso estos que dan una aparente idea de un sacrificio universal, la verdad es que no es esa.
Sí es cierto, hoy, ¿por qué estamos llamados a predicar? Primero porque Dios así nos mandó. No nos llamó a decir, tú ves si es electo y entonces le predicas. No, prediquemos. ¿A quién? A quien sea sin distinción. Dios ya tiene sus elegidos y sus ovejas sabrán reconocer la voz y obedecerán. ¿Ok? ¿Vamos claros? ¿Dudas? ¿No? Creo que la Biblia bueno, lo hemos visto, la Biblia es el mejor instrumento para interpretar la propia Biblia. Y lo mejor que podemos hacer es ir a ella misma para poder entender todo esto, y lo podemos ver en Apocalipsis 5, versículos 9 y 10, que viene a ser como el punto final para entender todo este sacrificio limitado al que hemos referido. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ahí está clara la idea que venimos hablando, sin distinción, sin discriminación, de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Esa es la idea. Y por eso la palabra que refiere a todos, a todo el mundo, eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? Ok, ahora, vamos a un dato curioso. Ciertamente, como les he venido más o menos explicando, ¿qué sucede con la gente que defiende la posición arminiana? Generalmente dicen, los arminianos son los que dicen hay libre albedrío, lo vimos en su momento al hablar antes de entrar a este punto de la soberanía con la responsabilidad, pero básicamente hay libre albedrío y el hombre elige libremente. Para poder sustentar eso, tienen que hablar del sacrificio universal, es decir, que Cristo murió por todos y ya nada más falta que crea a alguien para que entonces ese sacrificio se le aplique. ¿Sí? ¿Vamos claros? Pero lo curioso es que la gente que defiende el libre albedrío es que lo hace para pretender hacer ver a Dios justo. ¿Por qué? Porque les parece que la posición que nosotros predicamos a través de la Biblia les parece injusta. Ya lo veremos al hablar de la justicia o de Dios justo como su atributo, y veremos que la justicia no es un valor preexistente al que Dios se ajusta. No, Dios es el creador de todo, Dios es justo y Él determina lo que es justo y lo que no es justo. ¿Ok? Pero, ¿por qué lo traigo a colación? Porque realmente caen en una contradicción. Ya lo veremos, insisto, ya veremos que Dios nunca obra injustamente. Pero, curiosamente, la solución que dan los que contravienen esta posición clásica o calvinista termina siendo una solución injusta. ¿A qué va una persona al infierno? Sufrir ¿Por qué? por el pecado. Es un castigo por sus pecados. Es el castigo eterno. Es el castigo del pecado que han cometido. Jesús lo presenta muy claro y no debe haber duda en nosotros. Mateo 25:46 lo refiere como el castigo eterno. Mateo usa 5 veces lloro y crujir de dientes. En Mateo 8:12, 13:42 y 50, 22:13, 24:51, 25:30. También lo refiere Lucas, en Lucas 3:9 y Juan 15:6, como ser echado al fuego. ¿Ok? Entonces, el infierno existe. El infierno es una realidad. Y ahí son enviados los pecadores que no aceptaron a Jesús. ¿Ok? Para recibir un castigo eterno. Es decir, hay un castigo. ¿Qué pasa cuando alguien paga una deuda? Si alguien ya paga por el pecado de todos, si Jesucristo hubiese pagado en la cruz por el pecado de todos, ya no habría castigo al cual ir. Ya habrían quedado cancelados todos los pecados. Lo ponía el ejemplo la vez pasada. Edith le pide prestado 50 pesos a César, yo llego y le pago los 50 pesos, la deuda queda saldada. Si César le reclama los 50 pesos a Edith, sería un doble pago, sería exigir nuevamente el pago de una deuda que ya está saldada.